El aire olía a tierra húmeda y a promesa de lluvia, una noche tranquila en las aldeas gallegas de principios del siglo XX. Miles de estrellas, inalcanzables e indiferentes, salpicaban el cielo oscuro como un puñado de diamantes esparcidos sobre terciopelo. Elena, con apenas 22 años y la mirada cargada de una melancolía que parecía propia de alguien mucho mayor, regresaba a casa. La visita a su amiga Ana, consumida por la fiebre en la aldea vecina de Castro, le había dejado un regusto amargo de preocupación y temor. No camine sola de noche, Elena le había advertido su madre con voz ronca y preocupada. La noche es para los espíritus y la Santa Compañía no espera a que uno pida permiso. Elena, siempre pragmática, se había reído internamente ante esa superstición ancestral. Confiaba en el camino, en la familiaridad de cada piedra del sendero, en la serenidad habitual de su tierra natal. Pero la noche tenía otros planes. A medida que avanzaba por el camino serpenteante, bordeado de densos bosques que parecían respirar con una vida propia, una niebla espesa y repentina comenzó a elevarse desde el suelo, engullendo los caminos y silenciando los sonidos nocturnos. El aire se volvió opaco, la visibilidad reducida a unos pocos metros. Elena sintió un escalofrío que no provenía del frío de la noche, sino de algo más profundo, primario e instintivo. Entonces llegó el olor, un aroma intenso y penetrante a cera derretida, acre y nauseabundo, inundando sus fosas nasales. Y con él una oleada de frío glacial que le caló los huesos, haciéndola temblar violentamente. No era el frío habitual del otoño gallego. Era un frío muerto, un vacío helado que parecía succionar el calor vital. A lo lejos, entre la niebla densa y espectral, distinguió luces tenues, vacilantes como luciérnagas atrapadas en una red invisible. A medida que se acercaban, las luces se definieron como velas, muchas velas portando un cortejo silencioso y sombrío. Elena contuvo el aliento cuando la procesión emergió de la niebla, filas interminables de figuras encapuchadas, vestidas con túnicas negras y descalzas, que flotaban sobre el suelo sin tocarlo. Sus rostros eran invisibles bajo las profundas capuchas, pero Elena sentía sus miradas fijas en ella, penetrantes como agujas de hielo. El silencio era absoluto, opresivo, roto solo por el leve crujido de la niebla al moverse y un sonido casi imperceptible, como el arrastrar de cadenas oxidadas. Entonces lo vio. A la cabeza de la procesión, bajo la luz fantasmal de las velas, estaba don Manuel, el terrateniente local, conocido en toda la aldea por su avaricia implacable y su explotación despiadada de los campesinos. Su rostro, normalmente rojo y engreído, era ahora pálido como la cera, demacrado y marcado por una profunda tristeza resignada. Portaba, con las manos temblorosas, una gran cruz de madera oscura y un caldero cubierto con un paño negro que parecía absorber toda la luz circundante. El conocimiento golpeó a Elena como un rayo. Recordó las historias que su abuela le contaba al calor del hogar, los cuentos sobre la Santa Compañía, la procesión de almas en pena que vagaba por los caminos gallegos, liderada por un vivo condenado a expiar sus pecados. Su corazón latió con furia contra su pecho. Don Manuel, el hombre más poderoso y odiado de la región, reducido a esto a ser el farol espectral de una maldición ancestral. La leyenda cobraba vida ante sus ojos. Elena entendió que don Manuel había sido castigado por sus actos egoístas, condenado a guiar para siempre la procesión de almas errantes como penitencia por su crueldad y su codicia. Su mirada se fijó en el terrateniente, buscando una señal de arrepentimiento, pero solo encontró un vacío inmenso, un sufrimiento silencioso que le heló la sangre. La tradición decía que el líder de la Santa Compañía buscaba liberar su carga, transfiriendo la cruz a otro. Elena sintió el peso del peligro caer sobre ella, la amenaza palpable de ser arrastrada a esa procesión eterna.
Recordando las palabras de su abuela, no mires a los ojos ni aceptes nada. Con una determinación feroz, cruzó los brazos firmemente sobre su pecho y susurró una oración silenciosa, un escudo contra lo sobrenatural. Evitó mirar directamente a don Manuel, desviando la mirada hacia el suelo empapado de rocío, resistiendo con todas sus fuerzas la tentación de aceptar la carga que se le ofrecía. La procesión pasó lentamente, flotando alrededor de ella como una marea oscura y silenciosa. Panto e de Elena sintió el frío penetrante. Escuchó los murmullos ininteligibles de las almas en pena, pero permaneció inmóvil, aferrándose a su fe y a la memoria de las enseñanzas ancestrales. Con una mano temblorosa aferró el crucifijo de su cuello, tal como su abuela le había enseñado. Finalmente, con un último suspiro espectral, la niebla se disipó, llevándose consigo la procesión fantasmal. Elena se quedó sola en el camino oscuro, temblando de pies a cabeza, pero ilesa. Se apresuró a regresar a casa corriendo por su vida, hasta que las luces cálidas y familiares de su hogar aparecieron como un faro de esperanza en la oscuridad. La Santa Compañía, procesión de ánimas en la noche ibérica. La Santa Compañía es, en esencia, una procesión de ánimas en pena o almas errantes que recorren los caminos rurales y las parroquias durante la noche profunda, generalmente después de la medianoche. No es una simple aparición de fantasmas individuales, sino un cortejo fúnebre sobrenatural. Su avistamiento se considera un presagio funesto, casi siempre anunciando la muerte de alguien de la comunidad o, en el peor de los casos, la condena para quien la ve o interactúa con ella. Es una de las leyendas más extendidas y temidas del folclore del noroeste de la península ibérica, un relato que mezcla creencias paganas ancestrales sobre el más allá, el culto a los muertos y elementos del cristianismo popular, almas en purgatorio, necesidad de oraciones, etc. Muchos estudiosos ven en la Santa Compañía un eco de antiguas creencias europeas, posiblemente celtas o germánicas, relacionadas con la cacería salvaje, wild hunt, wild jag, donde un grupo de espectros a caballo o a pie recorren los cielos o la tierra, a menudo liderados por una figura divina o mítica, Odín, Erne el Cazador, etc. Estas procesiones solían ser presagios de guerra, plagas o muerte. La idea de un ejército de muertos o una procesión de almas que vagan por la tierra es muy antigua y está presente en muchas culturas. Con la cristianización, estas creencias se sincretizaron. Las almas errantes pasaron a ser interpretadas como almas del purgatorio que penan por sus pecados, que necesitan oraciones para alcanzar el descanso eterno, o que vuelven para cumplir una promesa o anunciar una muerte inminente. La procesión adquiere así un carácter más sombrío y ligado a la penitencia. A la penitencia. La referencia a santa no se refiere a sagrada en el sentido bondadoso del cristianismo, sino más bien en un sentido arcaico de sobrenatural, tabú, del otro mundo, algo que impone respeto y temor, que no debe ser molestado. Y por otra parte, compañía significa compañía, séquito, procesión, grupo. Aunque hay variaciones locales, los elementos comunes que describen a la Santa Compañía describe a un grupo de ánimas, almas, que caminan en dos hileras. Visten túnicas blancas con capucha, a menudo descritas como hábitos o mortajas. Suelen ir descalzos, sus rostros son pálidos, cadavéricos o directamente invisibles bajo las capuchas. Se desplazan sin tocar el suelo, flotando ligeramente. Avanzan en un silencio sepulcral, aunque a veces se dice que murmuran rezos, letanías ininteligibles o cánticos fúnebres muy bajos. En ocasiones se escucha el leve sonido de cadenas arrastrándose. Portan diversos objetos, velas, candeas, hachones.
Cada ánima suele portar una vela encendida. La luz es pálida y fantasmal. Un signo característico de su proximidad es el intenso olor a cera quemada y a veces un aire frío y denso. Llevan una cruz procesional. La procesión suele ir encabezada por un espectro mayor o más característicamente por una persona viva que porta una gran cruz. Y suelen llevar una campanilla. A veces se oye el tañido lúgubre de una campanilla que anuncia su llegada. En algunas versiones especialmente gallegas, el líder porta un caldero con agua bendita. Aparecen a altas horas de la noche, especialmente cerca de la medianoche o en las horas previas al amanecer. Suelen seguir caminos concretos, corredoiras, caminos rurales, senderos entre aldeas, alrededores de cementerios, iglesias y muy significativamente cruces de caminos, encrucilladas, considerados lugares liminales de gran poder mágico y espiritual. También se dice que visitan las casas de aquellos que van a morir pronto. El líder de la compañía, el vivo condenado. Este es uno de los aspectos más terroríficos y distintivos de la leyenda, sobre todo en Alicia. La Santa Compañía no siempre está liderada por un muerto. A menudo al frente de una persona viva, un parroquiano que ha sido condenado a realizar esta tarea noche tras noche. Esta persona no es consciente de su cometido durante el día, aunque sufre las consecuencias. La persona que lidera la compañía muestra durante el día una palidez extrema, una delgadez progresiva y un cansancio inexplicable. Se dice que no cría carne y que su vida se consume lentamente. No recuerda nada de sus salidas nocturnas, solo se despierta agotado. La única forma de liberarse de esta condena es encontrar a otra persona en el camino y pasarle la cruz, o el objeto que porte, caldero, vela principal. Si el incauto viajero nocturno acepta el objeto, voluntaria o involuntariamente, a veces se lo imponen, queda ligado a la compañía y el anterior portador queda libre, comenzando a recuperarse. Negarse a cogerlo o saber cómo protegerse es vital. Cruzarse con la compañía es peligroso. Mirarlos directamente a los ojos, especialmente al líder, puede significar ser el próximo elegido para portar la cruz. La Santa Compañía no va sin rumbo. Su aparición tiene propósitos definidos en el imaginario popular. Anuncio de muerte. Su función principal es avisar de una muerte inminente en la parroquia o comunidad por la que transita. Se dice que se detienen delante de la casa del futuro difunto. Recoger el alma, en algunas variantes, acuden para recoger el alma de la persona que acaba de morir o está a punto de hacerlo. Penitencia. Representan a las almas en pena que deben cumplir una penitencia, vagando por el mundo de los vivos. Pueden ser almas que dejaron promesas sin cumplir, pecados graves sin confesar, o que simplemente necesitan las oraciones de los vivos. Recordatorio de la mortalidad. Su presencia es un recordatorio constante de la muerte, de la necesidad de vivir cristianamente y de rezar por los difuntos. Cumplir mandas o maldiciones. A veces se relaciona con antiguas maldiciones familiares o promesas incumplidas por los antepasados. Aunque el núcleo es similar, existen nombres y matices diferentes según cada región. En Galicia es donde la leyenda tiene más fuerza y está más documentada. Se la conoce como Santa Compañía, as da noite, las de la noche, estadea. A veces se refiere a una figura fantasmal individual, otras a la procesión, hoste, hueste, pantaruxada. La figura del vivo portando la cruz y el olor a cera son elementos muy presentes. En Asturias se la conoce principalmente como huestia o hueste antigua. Aquí también es una procesión de ánimas encapuchadas con velas, que anuncian la muerte. A veces se dice que van a buscar el alma del moribundo. La figura del vivo que la lidera también existe, pero quizás con menos énfasis que en Galicia.
La estadía en Asturias suele ser una figura femenina fantasmal, a veces identificada como la muerte misma. En León y Zamora, especialmente zonas limítrofes con Galicia y Asturias, se encuentran relatos similares, a veces con nombres como la Huespeda o simplemente la procesión de las ánimas. Las características básicas se mantienen. En el norte de Portugal existen leyendas muy parecidas bajo nombres como Procissão das Almas, Hoste, etc., compartiendo la misma raíz cultural. Encuentros con la Santa Compaña y cómo protegerse. El folclore es rico en detalle sobre cómo detectar su presencia y, sobre todo, cómo sobrevivir al encuentro. Señales previas. Olor penetrante a cera. Un frío antinatural. Silencio súbito de los animales del bosque. O, al contrario, aullidos lastimeros de los perros. Un lejano tintineo de campana. ¿Qué hacer si te la encuentras? No mirar. Evitar mirar directamente a la procesión, especialmente a los ojos de las figuras. Bajar la vista o mirar hacia otro lado. No aceptar nada. Fundamental. Nunca coger la cruz, la vela, el caldero o cualquier objeto que te ofrezca un miembro de la compañía, especialmente su líder. El círculo protector, círculo de Salomón, dibujar rápidamente un círculo en el suelo con un palo, una tiza o incluso simbólicamente con la mano y meterse dentro. Se cree que la compañía no puede entrar en este espacio ritual. Tumbarse boca abajo. Echarse al suelo boca abajo y no moverse hasta que hayan pasado. Es un acto de sumisión y evita el contacto visual. Rezar. Invocar protección divina mediante oraciones Padre Nuestro, Ave María, credos específicos de protección. Mostrar una cruz. Llevar una cruz consigo y mostrarla puede ofrecer protección. Brazos cruzados. Mantener los brazos cruzados sobre el pecho. Estar en un cruce de caminos, irónicamente. Aunque es un lugar donde suelen aparecer, algunos dicen que si te pilla en el mismo centro de la encrucijada, estás protegido. Otras versiones dicen lo contrario, que es el peor sitio. Llevar ajo o hierbas protectoras. Creencias más generales sobre protección contra espíritus. Tener un gato negro cerca. En algunas tradiciones menores se dice que la presencia de un gato negro puede ahuyentarlos o proteger. Consecuencias de no protegerse. Verla puede causar enfermedad, una sombra o malestar duradero. Aceptar la cruz condena a liderarla. Interactuar de forma indebida puede llevar a la locura o la muerte. Los animo a escuchar las siguientes crónicas ficcionales sobre esta apasionante leyenda. El silencio quebrado de Castro, la Santa Compañía revive en Galicia, Castro, Galicia. Una ola de miedo e incertidumbre recorre la pequeña aldea de Castro, tras una serie de eventos inexplicables que han llevado a los ancianos del pueblo a murmurar sobre el regreso de la Santa Compañía. Lo que comenzó como rumores aislados ha escalado rápidamente hasta convertirse en un pánico colectivo, alimentado por testimonios perturbadores y una sensación generalizada de temor. Según las primeras informaciones, todo comenzó hace 2 semanas con el repentino deterioro de don Anselmo Vilaverde, un respetado agricultor local conocido por su carácter taciturno y sus hábitos nocturnos solitarios. Familiares y vecinos aseguran que Vilaverde ha perdido peso drásticamente en cuestión de días, mostrando una palidez enfermiza y una debilidad extrema. Lo más inquietante, afirman, es que el hombre no recuerda haber dormido adecuadamente durante las noches, despertándose exhausto y desorientado con la vaga sensación de haber estado ausente. Se le ve consumido, declaró doña Emilia, vecina de Vilaverde, visiblemente afectada. Es como si algo se estuviera alimentando de él, quitándole la vida poco a poco.
Los eventos tomaron un giro aún más escalofriante hace 3 días, cuando varios habitantes del pueblo reportaron haber presenciado una procesión espectral en las afueras de Castro. Las descripciones son consistentemente inquietantes, figuras encapuchadas que flotan sin tocar el suelo, portando velas cuya luz proyecta sombras alargadas y distorsionadas sobre la niebla densa que cubre los caminos rurales. Testigos aseguran haber percibido un intenso olor a cera derretida y un frío antinatural en el aire, así como el sonido distante de una campanilla lúgubre. Vi las luces, lo juro, declaró Manuel Carballo, un joven agricultor que regresaba a casa después de una noche de trabajo. Estaban ahí, en la curva del camino hacia San Martiño. Un cortejo silencioso y sombrío, con una figura al frente que portaba algo, no sé qué era, pero me heló la sangre. Carballo asegura haber evitado el encuentro, cruzando los brazos sobre su pecho como le había enseñado su abuela, un gesto que ahora considera salvador. Lo más alarmante de estos testimonios es la recurrente descripción de una figura central en la procesión. Don Anselmo Vilaverde, visiblemente demacrado y portando lo que parece ser una cruz oxidada. Esto ha reavivado las antiguas leyendas sobre la Santa Compaña, el cortejo fúnebre sobrenatural que vaga por los caminos gallegos, liderado por un vivo condenado a cargar con esa carga eterna como penitencia por sus pecados. El párroco local, don Jacobe, ha intentado calmar a los fieles, atribuyendo los eventos a la sugestión colectiva y al miedo exacerbado por las historias tradicionales. Sin embargo, incluso él parece perturbado por la persistencia de los testimonios y el innegable deterioro de Vilaverde. Es una época del año propicia para que estas leyendas resurjan, admitió con cautela, pero debemos recordar que la fe y la oración son nuestras mejores armas contra lo desconocido. Mientras tanto, las autoridades locales han iniciado una investigación discreta, aunque conscientes de la dificultad de abordar un fenómeno que parece trascender la lógica y la razón. Algunos expertos en folclore gallego sugieren que los eventos podrían estar relacionados con antiguos rituales paganos o con la persistencia de creencias ancestrales sobre el más allá. El pánico se extiende por Castro, y las noches se han vuelto largas y silenciosas, marcadas por un temor palpable a escuchar el sonido distante de una campanilla o ver las luces fantasmales que anuncian la llegada de la Santa Compaña. ¿Es esta una simple resurrección de antiguas leyendas o estamos presenciando algo más siniestro? Solo el tiempo lo dirá. La aldea permanece en vilo, esperando con temor y esperanza a que el silencio se rompa. O sea, eternamente perturbado. Crónicas ficcionales. ¿Leyenda o amenaza real? Un reportero se adentra en la sombra del noroeste, un frío cortante, un olor a cera quemada que te hiela los huesos, y luego, el silencio. Un silencio tan absoluto que te estalla en los tímpanos. No es una película de terror barata. Es algo mucho más antiguo, mucho más visceral. La Santa Compaña. Durante siglos, las aldeas del noroeste peninsular han susurrado historias sobre esta procesión espectral, un cortejo fúnebre de almas errantes que vaga por los caminos oscuros después de medianoche. Un relato que muchos desestiman como folclore, pero que para otros es una realidad palpable, una amenaza latente en la oscuridad. Yo, Marco Vilas, reportero de La Voz del Noroeste, me propuse desenmascarar esta leyenda. ¿Era solo un cuento para asustar a los niños? ¿O había algo más? Algo real acechando entre las sombras. Mi investigación me llevó a las aldeas más recónditas de Galicia y Asturias, donde el miedo a la Santa Compaña es palpable como una niebla espesa. Hablé con ancianos que juran haberla visto, con campesinos que se niegan a salir después del anochecer, con jóvenes escépticos que ocultan un temor profundo en sus ojos. Las historias son siempre las mismas,
hileras de figuras encapuchadas, vestidos con mortajas blancas flotando silenciosamente por los caminos rurales. Portan velas que proyectan una luz enfermiza y un olor penetrante a cera quemada, precede a su llegada y al frente, él, el vivo condenado, la figura más aterradora de todas. Un hombre o mujer entre nosotros, condenados a liderar esta procesión espectral noche tras noche, con sus vidas consumiéndose lentamente como una vela a punto de extinguirse. Es peor que encontrar fantasmas, me confesó don Anselmo, un campesino de la aldea de Castro Verde, con el rostro marcado por años de trabajo y... ¿temor? Encontrar fantasmas es malo. Encontrarla acompaña. Es condenarse. Pero lo más escalofriante es que no se trata solo de presenciar su aparición. La Santa Compañía tiene un propósito: anunciar la muerte, recoger almas o simplemente recordar la fragilidad de la vida. Y si te cruzas en su camino debes ser extremadamente cuidadoso. Mirarlos directamente a los ojos, especialmente al líder, puede significar tu propia condena a portar la cruz, convirtiéndote en el siguiente eslabón de esta cadena espectral. En mi investigación descubrí rituales ancestrales para protegerse. Dibujar un círculo en el suelo, el famoso círculo de Salomón, rezar con fervor o incluso llevar un gato negro cerca. Absurdo quizás, pero la desesperación puede empujar a cualquiera a agarrarse a cualquier esperanza. La verdad es que la Santa Compañía no solo se ha mantenido viva gracias a las historias transmitidas de generación en generación, sino que parece tener una persistencia inquietante. Oh. Algunos lugareños afirman haber visto señales: un frío repentino, el silencio inexplicable de los animales del bosque, un tintineo distante de campana. Mi propio encuentro casi me dejó sin palabras. Mientras documentaba la historia en un cruce de caminos cerca de Allariz, sentí un escalofrío que me penetró hasta los huesos. El aire se espesó. El silencio se hizo absoluto. Y un olor a cera quemada inundó mis fosas nasales. No vi la procesión completa, pero sí vislumbré una figura encapuchada que parecía observarme fijamente, con ojos vacíos. Me marché corriendo, dejando atrás mi equipo de grabación. No sé si fue producto de mi imaginación o si realmente me topé con algo más allá de lo comprensible. Pero una cosa es segura: la leyenda de la Santa Compañía está lejos de ser un simple cuento para niños. Es una sombra persistente en el corazón del noroeste, un recordatorio constante de que hay cosas que escapan a nuestra comprensión y que la muerte, quizás, nos observa desde la oscuridad. Crónicas ficcionales, el proyecto Sombras, la ciencia al límite del más allá, y el retorno de la Santa Compañía. El frío glacial calaba los huesos, incluso a través del traje térmico. A mis espaldas, el equipo analizaba frenéticamente las lecturas. Campos electromagnéticos anómalos, fluctuaciones en la temperatura ambiente. Todo apuntaba a una singularidad. Estábamos en el corazón del Parque Natural Baixalimia, Galicia, un lugar elegido con meticulosidad por su historia de avistamientos de la Santa Compañía. Y estábamos a punto de desafiar siglos de supersticiones con la ciencia más avanzada. Soy la doctora Elara Ríos, directora del proyecto Sombras, una iniciativa financiada por una oscura fundación privada obsesionada con lo paranormal. Nuestro objetivo era simple: documentar y, si fuera posible, explicar científicamente el fenómeno de la Santa Compañía. Muchos nos tacharon de locos, charlatanes, incluso de herejes. Pero yo estaba convencida de que detrás del folclore se escondía algo real, algo que merecía ser investigado.
Durante meses, instalamos sensores infrarrojos, cámaras termográficas y equipos de detección de frecuencias ultrasónicas a lo largo de los caminos más propensos a avistamientos. Analizamos patrones climáticos, ciclos lunares, todo con la esperanza de encontrar una correlación, un hilo conductor que nos permitiera predecir su aparición. Y finalmente, después de incontables noches en vela y montones de datos inconexos, lo encontramos. Una anomalía electromagnética que se intensificaba justo antes del amanecer, especialmente durante las noches de luna nueva. La noche elegida para la prueba definitiva fue un viernes 13. Un guiño irónico al destino pensé mientras ajustaba el enfoque de mi cámara. El equipo estaba nervioso, pero yo intenté mantener la compostura. Teníamos todo bajo control. Teníamos todo bajo control. O eso creía. A las 2:57 am los sensores comenzaron a enloquecer. La anomalía electromagnética se disparó a niveles alarmantes. Un silencio absoluto se apoderó del bosque, ahogando incluso el susurro del viento entre los árboles. Y entonces lo vimos. Emergiendo de la niebla espesa, una procesión espectral avanzaba lentamente por el camino. Era exactamente como las leyendas describían hileras de figuras encapuchadas, vestidos con mortajas blancas, portando velas que proyectaban una luz fantasmal y un olor penetrante a cera quemada. Al frente, un hombre de rostro demacrado y ojos hundidos sostenía una cruz procesional. El vivo condenado. El equipo se quedó paralizado, incapaz de hablar o moverse. Yo, sin embargo, me sentí impulsada por una fuerza desconocida. Continué grabando, documentando cada detalle con la frialdad científica que me caracterizaba, pero a medida que la procesión se acercaba, algo cambió. La anomalía electromagnética se intensificó aún más, generando interferencias en nuestros equipos y distorsionando mis sentidos. Sentí una presión insoportable en el pecho, un zumbido constante en los oídos, y una voz susurrando a mi oído, «Únete a nosotros». Intenté resistirme, pero era como si mi voluntad se desvaneciera ante la fuerza de esa presencia ancestral. El vivo condenado me miró directamente. Sus ojos, antes vacíos, brillaron con una intensidad perturbadora. Y en ese instante supe que estábamos cometiendo un error terrible al intentar desenmascarar lo desconocido. Algunos misterios quizás es mejor dejarlos enterrados. La grabación se detuvo abruptamente. La cámara cayó al suelo. No recuerdo qué pasó después. Desperté a la mañana siguiente, desorientada y con una sensación de vacío profundo en el alma. El resto del equipo había desaparecido sin dejar rastro. Los sensores habían sido desactivados. Todo indicaba que nunca habíamos estado allí. Pero yo sé lo que vi. Y aunque intento convencerme de que fue una alucinación inducida por el estrés, la imagen de la Santa Compañía grabada en mi mente es demasiado vívida para ser ignorada. El proyecto Sombras ha sido clausurado. La fundación privada ha desaparecido sin dejar rastro. Yo soy la única que recuerda lo sucedido esa noche, pero sé que no estoy sola. Algo se despertó en el bosque de Baixalimia, algo antiguo y poderoso, y temo que su retorno sea inevitable. ¿Fue un fracaso científico? Tal vez. ¿O fue una advertencia? La verdad, como la Santa Compañía misma, permanece oculta entre las sombras.